coagulopatía con la tercera ponencia a cargo del doctor Pablo Domínguez. Él estudió la carrera de medicina en la Universidad de Cuenca, estudió medicina de emergencia en la Universidad Católica del Ecuador y ha participado como médico en el Hospital Metropolitano en la parte de emergencias. Es médico emergenciólogo en el Hospital Metropolitano, es docente universitario en la Universidad Central del Ecuador, es médico tratante del Hospital de los Valles y el Hospital Carlos Andrade Marín. El día de hoy nos va a acompañar con el tema de coagulopatía y trauma. Bienvenido, doctor. Por favor, adelante. Buenas noches con todos los asistentes. Realmente un gusto nuevamente poder participar de del Congreso. Realmente charlas muy ilustrativas y obviamente de mucha utilidad. Bueno, sobre la presentación de la tarde y noche de hoy, vamos a hablar un poco sobre lo que es la coagulopatía asociada en el trauma, ¿sí? Para optimizar un poco de tiempo, vamos adelante. A ver, la estructuración de la presentación en este momento va a estar dada por los conceptos generales de la coagulopatía en trauma, algunos de los estudios que utilizamos como test diagnósticos, la parte del tratamiento enfocado básicamente a la terapia transfusional y a la utilización del ácido tranexámico. De forma general, la Organización Mundial de la Salud, dentro de los objetivos de manejo, ha considerado al trauma, ya sea por violencia o por causa involuntaria, una de las patologías realmente de una gran envergadura a nivel mundial. Esto cobra aproximadamente 4.4 millones de muertes al año, 8% aproximadamente. Y cada una de estas muertes por lesiones traumáticas constituyen aproximadamente 3 a 5 de las causas en el grupo etario aproximadamente desde los 5 hasta los 29 años de edad. Adicional a esto, el trauma conlleva un gasto en lo que es el soporte de salud, la rehabilitación de las personas y de manera colateral, obviamente, tenemos la pérdida de años de vida por discapacidad, que incluye aproximadamente un 10% en aquellas personas que sufren un traumatismo grave. Entonces, es necesario tener una apreciación un poco más hacia la salud comunitaria y de forma general en el tratamiento del traumatismo general. Sobre el Global Burden, en el estudio y la recopilación hecha hasta el 2019, publicada en el 2020, a nivel mundial se establece que las lesiones asociadas a accidentes de tránsito estaban, para el 2009, estaba constituyendo la cuarta causa de morbimortalidad, y posteriormente para el 2019 había una reducción hasta el sexto puesto. Esto aparentemente por las medidas de control que se han utilizado de forma regular. Sin embargo, sigue siendo una problemática a nivel mundial. Este tipo de situaciones se hacen evidentes nuevamente en un reporte de la Organización Mundial de la Salud, en donde las causas principales de defunción a nivel mundial para el 2019 ya no se incluyen este tipo de patologías. Sin embargo, cuando hablamos sobre los países en vías de desarrollo, todavía ocupa un séptimo puesto las lesiones traumáticas asociadas a accidentes de tránsito, y que obviamente van a generar un problema de salud importante en cada uno de los países en los cuales se presenta. Sobre la estructuración o la categorización que tenemos del Global Burden, si es que ustedes se pueden fijar, sobre la parte en color verde, tenemos todo lo que son patologías traumáticas. Desde 1990 hasta el 2019, haciendo referencia a los años de vida perdidos,
Todavía las lesiones por accidentes de tránsito, las lesiones autoinfligidas, los trastornos depresivos, las caídas o los ahogamientos están asociadas a un aumento en los años de vida perdidos. Esto en el grupo etario de 10 a 24 años de edad. Para el grupo etario de 25 a 49 años de edad, todavía constituyen una causa importante dentro de las patologías más prevalentes a nivel mundial. Entonces, esto es necesario conocerlo porque el trauma, a pesar de no tener una orientación adecuada, creo que es una de las patologías desatendidas a nivel de Latinoamérica, a nivel de nuestro país especialmente. Es así que estructurando la presentación de la coagulopatía en trauma, hablamos que de este 8% de muertes productos de trauma a nivel mundial, el 20 al 40% de estas muertes están asociadas a trauma, están asociadas a sangrados. Estos sangrados, a su vez, cuando existe un requerimiento de transfusión masiva, la mortalidad se incrementa hasta un 50%. Y de esta población que obviamente presenta sangrados producto del traumatismo, un tercio aproximadamente van a presentar coagulopatía. Es así que para el 2003, Breuil realiza un estudio en el cual intenta identificar y correlacionar la gravedad de la patología con la presentación de la coagulopatía en trauma. Es así que de la recopilación que él hace de 1,000 pacientes aproximadamente, el 24.4% de estos pacientes, una cuarta parte, conforme aumenta el índice de severidad, tienen mayor probabilidad de presentar coagulopatía. A su vez, con la presentación de una severidad mayor, la coagulopatía es más frecuente. Es así que este tipo de problema asociado al trauma no es algo infrecuente. Probablemente en muchas ocasiones vamos a pasar por alto estas situaciones si es que no conocemos realmente el entorno en donde nos desenvolvemos y cómo lo solventamos. Ahora, sobre la parte de los accidentes, dentro de esto, los accidentes de tránsito, como veíamos anteriormente en la parte epidemiológica, para nosotros poder hacer un tratamiento adecuado y la identificación de aquellos pacientes que tienen coagulopatía por trauma, debemos conocer la fisiopatología y cómo se presenta esta para poder establecer realmente cuáles son las medidas más adecuadas y el soporte que nosotros tenemos que darle a cada uno de nuestros pacientes. Es así que nosotros tenemos que establecer puntos referentes, algo muy conciso sobre cuál es la afectación producto del trauma a nivel vascular y sobre la parte de la coagulación. Tenemos inicialmente una hemostasia primaria, de la cual es dependiente realmente el endotelio y las plaquetas que a la larga van a generar un proceso de coagulación y la estructuración de un coágulo, pero sin embargo este va a ser inestable. Es ahí en donde nosotros tenemos un proceso de hemostasia secundaria asociado a la cascada de coagulación y actualmente a lo que se conoce como el modelo celular de coagulación. Vamos a hacer una revisión superficial sobre esto. Realmente es necesario hacer un estudio a profundidad, pero vamos a enumerar de cierta manera cuáles son el proceso fisiopatológico asociado. De forma general, uno de los primeros pasos que vamos a tener es una vasoconstricción producto de la producción de endotelina y colágeno, que permite, obviamente, restringir la pérdida de sangre. Luego de eso viene la hemostasia primaria, asociada al proceso en el cual intervienen las plaquetas, producto de la lesión y la liberación de algunos factores a nivel endotelial. Entre estos
factores, va a generarse la adhesión plaquetaria, posteriormente el cambio en la configuración. Aquí ya tenemos la acción o la interacción con el calcio, la liberación de algunos factores quimiotácticos para el reclutamiento plaquetario y posteriormente la adhesión de estos. Más adelante, una vez que está constituida ya una placa, de cierta manera, producto de la adhesión de las plaquetas, viene o se asocia ya el proceso de coagulación secundario o la hemostasia secundaria, en donde van a incluirse los factores de coagulación con un objetivo final de formar el coágulo de fibrina para que se estabilice este coágulo. Es así que cuando nosotros hemos estudiado o hemos tenido conocimiento sobre lo que es la cascada de la coagulación, este es el esquema que desde hace décadas realmente ha venido planteándose y estableciéndose una vía extrínseca y una vía intrínseca y una vía común. Estas medidas, a su vez, por el TP y el TPT y lo que es el tiempo de trombina. Todas estas medidas nos permiten hacer una valoración inicial. Ahora, sin embargo, no tienen un componente práctico y dentro de la actividad clínica, Hoffman establece lo que es el patrón celular de la activación de la coagulación. Es así que cuando nosotros tenemos una lesión a nivel vascular, ¿sí?, se genera normalmente la formación de complejos, estos producto inicialmente del factor tisular, que va a generar la activación de factores de coagulación subsecuentes, llegando como objetivo común la formación de la trombina, que va a permitir la amplificación y posteriormente la propagación del proceso de coagulación. Una vez que se ha generado todo este proceso, tenemos factores a su vez que van a limitar el proceso de coagulación y la formación de trombos o placas. Dentro de esto, el factor activador del plasminógeno y la trombomodulina, liberados a nivel del endotelio. Esta trombomodulina va a interactuar de forma directa con la trombina, situación que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, la trombina es esencial de cierta manera porque permite la interacción con la antitrombina 3 y a su vez con la trombomodulina, que va a ser el desencadenante de la liberación de la proteína C, que vamos a ver específicamente como uno de los desencadenantes y uno de los factores esenciales para establecer realmente el proceso patológico de la coagulopatía en trauma. Adicional a trombina, en interacción con los receptores, va a generar liberación de prostaglandinas, óxido nítrico, adenosín difosfato, que van a inhibir la agregación plaquetaria más adelante. Si es que estos elementos realmente se potencian o se activan, probablemente vamos a tener la pérdida del proceso de coagulación de forma regular. Conociendo esto, hemos llegado a este punto en donde ya para establecer realmente un conocimiento inicial, podemos hablar de la coagulopatía asociada al trauma y que esta es una coagulopatía endógena. La gran mayoría de la coagulopatía asociada al trauma se presenta dentro de las primeras 4 horas aproximadamente y hay casos en los cuales minutos posteriores a la lesión ya comienzan a generarse factores asociados a la coagulopatía por trauma. Posterior a esto, y en algunas revisiones que se han realizado, la coagulopatía asociada a la resucitación es otro factor adicional y se considera como una coagulopatía iatrogénica o asociada a la reanimación, que vamos a conversar un poquito más adelante. Ahora, sobre la proteína C, como habíamos hablado, este es uno de los factores esenciales para la generación de la coagulopatía por trauma. Cuando tenemos esta proteína C, se libera o aumenta producto de la lesión tisular, producto también de la hipoperfusión, y el aumento de esta proteína C lo que va a generar es un proceso de fibrinólisis que a su vez no va a permitir el proceso de coagulación regular. En este esquema lo que tenemos es que la injuria más la hipoperfusión va a progresar a permitir exponer mayores receptores de trombomodulina
Y la trombomodulina asociada a la trombina lo que va a hacer es impedir la formación regular de los coágulos de sangre. Posterior a esto, la proteína C, una vez que se activa, bloquea o inhibe los factores 8 y 5 activados de la cadena que ya habíamos hablado previamente y nuevamente va a disminuir la producción o la formación de coágulos establecidos. El consumo del inhibidor del plasminógeno tisular lo que va a hacer es generar una mayor degradación de estos coágulos de sangre que a la vez van a potenciar el proceso de coagulopatía. Más adelante, cuando hablamos de la adhesión de las plaquetas, tenemos un factor esencial que es el fibrinógeno, que conjuntamente con las glicoproteínas van a generar puentes que van a permitir la adhesión de las plaquetas y obviamente cerrar el defecto o la lesión. Adicional a esto, el fibrinógeno, una vez que progresa en la cadena, va a generar fibrina y va a estabilizar el coágulo. Cuando hablamos de las patologías traumáticas, se han establecido o se han realizado muchos estudios sobre los factores que generan un desequilibrio en el proceso de coagulación. Y es así que existen estudios como este en el cual se estima realmente el nivel de fibrinógeno asociado al paciente con traumatismo hemorrágico y la respuesta en relación a la terapia. Cuando este estudio realizado en el 2012, lo que intentaba era correlacionar, ¿sí?, el nivel de fibrinógeno por medio de una determinación de Rotem, y una vez que se determinaba la cantidad de fibrinógeno, se establecía una correlación realmente con la alteración en la medición del proceso de coagulación, la severidad del trauma o incluso el exceso de base. Es así que cuando se hizo esta determinación, pudo evidenciarse que el fibrinógeno comienza a caer de forma progresiva conforme se prolonga el PT. De igual manera, tenemos que hay un descenso del fibrinógeno conforme aumenta el índice de severidad de la lesión. Y más adelante, en este mismo estudio, se realiza una determinación del fibrinógeno que nuevamente comienza a caer conforme aumenta el déficit de base. Todo esto, ¿sí?, está asociado para de forma final establecer la mortalidad asociada a la disminución del fibrinógeno. Es así que el fibrinógeno, cuando tenemos valores en descenso franco, constituye un predictor independiente de mortalidad dentro de las 24 a 48 horas, producto del traumatismo severo. Es así que nosotros tenemos que tener presente la determinación del fibrinógeno en los pacientes con traumatismo para poder hacer una identificación adecuada y una correlación adecuada. Luego de esto tenemos las plaquetas. Las plaquetas, nuevamente en un estudio realizado para el 2012 también, se hizo una recolección de muestras de sangre en varios pacientes, específicamente 101 pacientes fueron recolectados productos de traumatismos severos, se recolectó muestras de sangre y estas muestras de sangre, el determinante inicial fue el conteo plaquetario total para asociarlo realmente a la sobrevida, pero uno de los determinantes de este estudio fue que al adicionar, ¿sí?, al adicionar ciertas sustancias que estimulan la función plaquetaria, como el adenosín difosfato, el ácido araquirónico o el colágeno, se veía qué tanto reaccionaban estas plaquetas y cuánto colaboraban con el proceso de coagulación. Es así que al adicionar los distintos factores, se veía que existe una proporción de plaquetas que no respondían, siendo esto ya considerado como una hipofunción o una disfunción sobre el proceso plaquetario. Teniendo
para ya progresando en el estudio, llegaron a definirse que de estos 101 pacientes, 46 pacientes, es decir, el 45.5% tenía ya una hipofunción plaquetaria al momento del ingreso. Y la gran mayoría, 92 pacientes, el 91.1% llegaba a tener una hipofunción plaquetaria en algún momento durante su permanencia en la sala de terapia intensiva. Adicional, esta hipofunción plaquetaria se asoció de forma directa con una disminución en el Glasgow y asociado a esto había un incremento de hasta 10 puntos de la probabilidad de mortalidad. Fue así que luego de estos estudios y algunos más, se estableció lo que se conoce como el síndrome de agotamiento plaquetario. El síndrome de agotamiento plaquetario es que, producto de la liberación de estimulantes de las plaquetas, la hiperactivación, llega a generar una hipofunción, es decir, un agotamiento. Este agotamiento, ¿sí? Esta disfunción plaquetaria, genera mortalidad intrahospitalaria y a las 24 horas mayor en aquellos pacientes que se evidencia este trastorno en comparación con aquellos pacientes que no tienen alteraciones. Lamentablemente no es posible hacer una determinación de forma regular sobre el funcionamiento plaquetario y es cuando nosotros nos enfocamos sobre el número total de plaquetas. Este número total de plaquetas, si bien tiene índices favorables, es decir, hay una mayor supervivencia cuando los valores plaquetarios absolutos son mayores, también vamos a tener mortalidades aumentadas cuando existan recuentos bajos. Sin embargo, los recuentos normales, en base a los estudios y en base a la evidencia que acabamos de presentar, no necesariamente se correlacionan con una adecuada función. Entonces, podemos tener un paciente con traumatismo severo que tenga un recuento plaquetario adecuado, pero que tenga una funcionalidad plaquetaria inadecuada y que obviamente va a ensombrecer el cuadro. Entonces, son situaciones que tenemos que tener en consideración. Progresando en la patología de la coagulopatía en trauma, hablamos sobre la degradación endotelial. La degradación endotelial es la desestructuración del endotelio y que a su vez permite la extravasación de sangre, va a haber un aumento en la pérdida sanguínea y obviamente va a deteriorar progresivamente el estado de los pacientes. En este estudio realizado publicado en el 2011 con un corte prospectivo en un centro de trauma nivel 1, se categorizó a los pacientes por la severidad y en cada uno de estos pacientes hizo la determinación de 17 marcadores de lesión endotelial. Dentro de estos, interleuquinas, histonas, la parte del dímero D, varios factores de coagulación y en base a la categorización, a la severidad del trauma, se iba definiendo cuáles eran los marcadores que tenían mayor predisponencia. Es así que sobre este estudio en particular se obtuvo un marcador denominado SINDECAN 1 y este SINDECAN 1 tenía una relación, es una proteína del glicocáliz, es decir, una proteína del endotelio, que es un marcador específico sobre la degradación del endotelio vascular. Cuando existe esta degradación del endotelio vascular, automáticamente este se asoció con un incremento de la interleuquina 6, interleuquina 10, histonas, el dímero D, el activador del plasminógeno, y estos, a su vez, cuando teníamos el aumento del SINDECAN, había una mortalidad en incremento de aquellos pacientes a pesar de que la severidad sea comparable. Entonces, la severidad podía ser la misma en estos pacientes o en valores equivalentes, pero si es que había un aumento, un incremento de este marcador, el SINDECAN 1 sobre el endotelio vascular, la mortalidad se incrementaba de forma progresiva. Esto lo asociaron más adelante que cuando
se presentaba o había este incremento exponencial sobre el SINDECAN, tenía una relación progresiva con un índice de severidad mayor. Y este índice de severidad mayor aumentaba la producción de adrenalina. La producción de adrenalina estaba asociado en que aparentemente existía un deterioro del endotelio y había un compromiso vascular que tenía una relación directa con el estado de choque y obviamente con la disfunción endotelial. Esto es así que el SINDECAN se asoció adicional a un aumento de la producción de la proteína C, la prolongación del PTT y el aumento de la adrenalina. Entonces, la hipótesis que se estableció es que existía una hipoperfusión tisular marcada y por eso el incremento de la adrenalina. Y esto nos daba como consecuencia, obviamente, una degradación del glicocáliz. Esta degradación realmente es una teoría, no ha logrado explicarse o no ha logrado determinarse de forma específica. Sin embargo, cuando nosotros tenemos el incremento de este SINDECAN, un índice mayor de severidad y el aumento de la adrenalina marcada sobre los pacientes que tenemos en los servicios, obviamente vamos a tener una marcada mortalidad sobre estos pacientes. Sobre los estudios o sobre las referencias que nosotros tenemos en la coagulopatía asociada al trauma, la gran referencia es la triada de la muerte, que nosotros lo asociamos con la hipoperfusión, con la hipotermia, con la alteración de la coagulación, y normalmente con el trastorno de coagulación. Cuando se realizó este estudio en el 2013, el PROMPT, en donde se trataba de determinar si es que la aplicación de concentrados de glóbulos rojos, plaquetas y plasmas mejoraban la mortalidad en los pacientes productos de traumas severos, ¿sí? Se quería relacionar realmente la mortalidad con el beneficio de estas. Y fue así que llegó a establecer que de cierta manera la aplicación de plasmas y plaquetas y concentrados de glóbulos rojos de forma oportuna mejoran la mortalidad de los pacientes. Sobre este estudio hubo un análisis adicional que se realizó en el cual querían identificarse cuáles eran los factores que generaron un deterioro de los pacientes. Entonces, estos estudios fueron subsecuentes al estudio PROM, del cual ya vamos a hablar más adelante, en el cual se incluyeron 1.198 pacientes, ¿sí? Es un estudio realizado en el 2013, en donde adicional a los parámetros que nos permitió recopilar el estudio PROM, se recopilaron muestras de sangre. Estas muestras de sangre de estos 1.198 pacientes fueron estudiadas para poder establecer realmente cuáles eran los procesos que se asociaban a la coagulopatía. Es así que del total de estos pacientes, 448 pacientes, es decir, el 41.6, ya tenían una prolongación del INR y estaba establecida ya como una coagulopatía. 214 pacientes, el 20.5, tenía una prolongación del TPT como definición de coagulopatía, y a su vez, cuando nosotros teníamos estos pacientes que ya tenían alteraciones sobre los procesos sobre el índice de coagulación y el tiempo parcial de tromboplastina, estos pacientes a su vez tenían o se correlacionaban porque habían presentado un índice de severidad mayor y el déficit de base era menor a -6. Entonces, estos pacientes se asoció que realmente la severidad de la lesión y la acidosis metabólica generada, producto ya sea de la hipoperfusión o producto de la misma lesión vascular, van a progresar como desencadenantes de la coagulopatía. Esta coagulopatía, a su vez, obviamente, tenía repercusiones. Esta es una tabla un poco amplia, pero vamos a fijarnos específicamente sobre ciertos valores. Este es un análisis general de los datos, ¿ya?
Y vamos a definir realmente sobre las características que se recopilaron en estos pacientes en los cuales ya habíamos tenido una progresión en el INR o una progresión en el PTT. Estos pacientes, adicionalmente, cuando habían recibido fluidos intravenosos prehospitalarios, estaban catalogados como severos, tenían un Glasgow más bajo, tenían frecuencias cardíacas más altas, eh, presiones sistólicas más bajas, temperaturas más bajas, o había un porcentaje de transfusión masiva mayor, se asociaba, ¿sí?, de forma general con un deterioro mayor o mayor probabilidad de generar coagulopatía. ¿Ya? Entonces, estas son situaciones que nos llaman la atención y que habían sido publicadas para nosotros poder hacer una comprensión y un entendimiento sobre cuál es el proceso o cuáles son estos datos de los cuales nosotros tenemos que valernos para hacer la evaluación de estos pacientes. Cuando se realizó ya un ajuste por regresión lineal, nuevamente querían establecer cuáles eran los factores que predisponían a la generación de esta coagulopatía, es decir, al aumento del INR y a la progresión o la prolongación del PPT. Es así que ya cuando estuvimos en la regresión lineal y por el ajuste, tenemos que la aplicación de cristaloides y la severidad del daño son factores que se asocian directamente con la generación de la coagulopatía. Adicionalmente, el Glasgow y nuevamente la tensión arterial, la temperatura y la acidosis producto de un déficit de base y el pH a ser considerados, ya sea asociado al índice o sea asociado al tiempo parcial de tromboplastina. Sobre estos estudios y conociendo ya estos antecedentes, llegamos al punto en el que hablamos ya sobre una coagulopatía asociada a la resucitación. Esta coagulopatía asociada a la resucitación nos orienta a que la dilución de los factores de coagulación, de las plaquetas, de los glóbulos rojos, el consumo de los factores plaquetarios, la acidosis y la hipotermia, ya van a generar un trastorno asociado a la lesión del paciente. Esto se potencia, obviamente, producto del choque propio de los pacientes que pueden llegar a los servicios de urgencia sobre este tipo de situación. Es así que muchas de las ocasiones nos habían hablado sobre la triada de la muerte, pero hay un factor adicional que se incluye en estos momentos y que ha sido situación de estudio desde hace algún tiempo atrás. Conociendo esto, vamos a enumerar de forma general la triada que tenemos ampliamente conocimiento, es así que la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía van a incrementar la mortalidad de los pacientes víctimas de trauma. La hipotermia, debido a que genera una disminución de la vasoconstricción y se va a perder este proceso de corrección inicial del cual habíamos hablado, va a limitar la producción del tromboxano y a la larga la agregación plaquetaria, y por otro lado va a alterar el proceso de la cascada de coagulación. La coagulopatía, como habíamos visto, el índice randomizado, cuando tenemos valores por encima de 1.5 en este estudio publicado ya para el 2021, habla que el índice, como habíamos visto, se relaciona directamente con la severidad del caso, el establecimiento del estado de choque, ¿sí? Y obviamente va a generar una hemodilución plaquetaria adicional. Finalmente tenemos la acidosis, categorizada como un valor de pH menor a 7.36, en donde hay una disminución de la actividad de los factores de coagulación y hay un aumento de la degradación de la fibrina. Es decir, vamos a tener un coágulo completamente inestable que va a potenciar el sangrado. Pero hasta este momento no habíamos considerado realmente un cuarto factor, y es así que al momento se le atribuye
el nombre de un diamante de muerte. Es así que se establecieron varios estudios posteriores para definir realmente si es que este factor condicionaba un deterioro de los pacientes. Es así que en el servicio de emergencia, ¿sí? En un corto retrospectivo entre el 2013 al 2014, sobre el Centro de Registro de Trauma en Gran Bretaña, específicamente sobre Londres, se incluyeron 51 pacientes con edades de entre 16 y 92 años y con un índice de severidad de 24 en promedio, de 4 a 50 en total. Todos estos pacientes recibieron hemoderivados de 1 a 16 hemoderivados, ya sean plasmas concentrados o plaquetas, y se pudo observar que el 55% de los pacientes, ¿sí? La mitad de ellos, ya tenía una hipocalcemia al momento del ingreso. Y luego de la administración de hemoderivados, había una hipocalcemia marcada y que de forma general estos pacientes tenían una mortalidad cercana al 18%. El por qué se genera esta situación, dentro del conocimiento previo, se habla que los hemoderivados, ¿sí? Para ser transfundidos o para ser administrados, utilizan un proceso, utilizan citrato como para conservar realmente el producto sanguíneo, y esto a su vez es un quelante del calcio. Entonces, cuando nosotros administramos los concentrados de glóbulos rojos, las plaquetas, los hemoderivados, probablemente vamos a generar una hipocalcemia iatrogénica asociada. Más adelante, en este mismo concepto y sobre la misma presunción, se realizó, ¿sí? Un estudio que incluyó, es un estudio de 591 pacientes, en los cuales se categorizó aquellos pacientes que tenían al ingreso un calcio, ¿sí? Menor a 1, un calcio iónico menor a 1, y un calcio iónico mayor o igual a 1. Esto de forma general estableció una mortalidad, ¿sí? Representativa o significativa, ya sea para cualquiera de estos pacientes, porque son valores es una hipocalcemia baja y una hipocalcemia severa, ¿sí? No son valores normales. Fue así que para 332 pacientes que se incluyeron, ¿sí? Que tenían un índice bajo, tenían una mortalidad del 15%, y aquellos pacientes que tenían una hipocalcemia severa tenían una mortalidad del 15 y una hipocalcemia normal del 8.7. Adicional a esto, todos los pacientes que tenían hipocalcemia, ya sea leve o severa, necesitaron mayores cantidades de hemoderivados, ¿sí? E incluso algunos de los pacientes llegaron a requerir transfusiones masivas. Estudios Doc, similares. disculpe que le Sí, moleste. Tenemos unos 2 minutos para terminar, por favor. perfecto, listo. Ahora, adicional a toda esta situación, habíamos hablado que la hipocalcemia genera un deterioro del estado general, va a generar una disminución de la adhesión plaquetaria, va a generar compromiso sobre el estado ácido-base de los pacientes e incrementa la mortalidad. Es así que hemos llegado a este punto en donde hay varios constituyentes de la coagulopatía asociada al trauma que tenemos que tener en consideración para hacer un tratamiento adecuado. ¿Cómo lo hacemos? Primero, estableciendo cuáles son los exámenes de diagnóstico que nosotros necesitamos. Dentro de estos, la gasometría de base, ¿sí? Para definir realmente el exceso de base o el pH en estos pacientes, una biometría de forma general y los tiempos de coagulación para nosotros poder hacer el diagnóstico. De forma convencional, los valores que ustedes tienen en la parte inferior son los valores establecidos hasta el momento. Cuando hablamos que hay una prolongación del PT, producto de la lesión vascular, y la prolongación del INR, estos valores se han asociado a mortalidades mucho mayores. Esto de forma general a la prolongación del INR. Más adelante hemos llegado a tener la viscoelastografía, que ha sido un parámetro fundamental
dentro desde hace unos 10 años atrás, que nos establecen algunos de los principios que nos permiten hacer una estimación de la coagulación en tiempo real, ver cómo hay una propagación del coágulo, si es que este coágulo se genera de forma firme y si es que hay una degradación adecuada. Esto permite establecer realmente en varios estudios que se habían realizado la mortalidad, la necesidad de concentrados o hemoderivados específicos y obviamente evitar la sobrereanimación de estos pacientes. Esto ha llevado a que en las guías de IST, ¿sí?, se establezca que la necesidad de la tromboelastografía se establezca como un marcador, ¿sí?, de manejo en el paciente con coagulopatía asociada al trauma. Es así que se han establecido estas guías. Sin embargo, la tromboelastografía sobre este mismo estudio, esta revisión sistemática, no establece mejorías en la mortalidad, situación que se repite en el ITATIC, en donde se hace un protocolo de transfusión masiva guiada por tiempos de coagulación y guiada por tromboelastografía, en el cual no se evidencia ningún tipo de mejoría adicional, ¿sí? Y la mortalidad sigue siendo la misma. Para terminar, realmente el proceso de coagulopatía asociada al trauma tiene o incluye un sinnúmero de medidas de las cuales nosotros tenemos que disponer un equipo de trauma. Sin esto no es posible. Las transfusiones masivas están establecidas luego del estudio PRON, en el cual se establece que la transfusión en una proporción de plasma, plaquetas y glóbulos rojos de 1:1:1, más adelante en el estudio PRON es mucho mejor. Bueno, se establece que no hay diferencia sobre la mortalidad asociada a los pacientes con trauma. El costo es menor y el beneficio es mayor sobre el manejo de estos pacientes. Para finalizar, realmente en honor al tiempo, los protocolos de transfusión masiva, este momento establecidos, requieren de guías clínicas e índices para establecer cuáles son los pacientes que van a requerir transfusiones masivas y de forma general, por ejemplo, este protocolo de transfusión de los Estados Unidos, que les traigo a colación, establece que luego de que se realice la transfusión de 4 concentrados de glóbulos rojos, plasma fresco congelado, probablemente puede establecerse o utilizarse la tromboelastografía para definir realmente cuáles son los factores necesarios. De igual manera, esto establecido en Australia y actualmente una revisión que se realizó en Nature que nos permite identificar nuevamente la administración de plasmas, plaquetas y concentrados de glóbulos rojos o sangre entera en alguno de los casos, restringir los cristaloides y posterior, si es que está disponible, utilizar la tromboelastografía. Adicional a esto, la utilización del ácido tranexánico, que sin lugar a dudas hasta este momento no genera perjuicios y obviamente hay cierta evidencia que nos permite inferir que la utilización del ácido tranexánico dentro de las 3 primeras horas va a generar una disminución de la mortalidad de los pacientes. Como conclusiones, podemos establecer que la implementación de un sistema de trauma, no un centro de trauma, es un sistema de trauma, tiene que establecerse a nivel de Latinoamérica y dentro del Ecuador. La utilización de los recursos disponibles, tenemos que idearnos realmente cuáles son las utilidades, porque siempre hay algo más por hacer. Siempre hay que tener la sospecha diagnóstica de este tipo de patologías y la creación de guías para el manejo son necesarias indudablemente. Muchísimas gracias. Realmente espero haber colaborado en algo con la parte del Congreso. Sí, estimado doctor, hay una pregunta, si le podemos realizar en este momento. Sí, Dice, claro. aparte de la estratificación RTS, ISS, hay una lista de laboratorio a pedir. ¿Cuál es de este checklist en estos pacientes con trauma multisistémico severo? Bueno, realmente el RTS es una escala, es una evaluación clínica. El ISS establece cuál es el grado de afectación sobre estructuras anatómicas y debido a valores o constantes. Estos de aquí, realmente hay no tanto sobre el ISS, porque esta es la estratificación de la severidad del trauma, para establecer realmente la necesidad o el manejo de
de hemoderivados o el tratamiento sobre la hemorragia masiva, existen incluso escalas como lo que es el ABC o el TASH, que lo que hacen es determinar realmente en base a puntuación el nivel de hemoglobina, el exceso de base, ¿sí? E incluso se realiza un estudio de FAST sobre la parte abdominal para definir realmente la presencia o ausencia de sangre, y esto nos va a dar un puntaje. Una vez que nosotros realizamos el puntaje, podemos implementar realmente ya estrategias de transfusión, más no tanto en base a al índice de severidad. El índice de severidad nos dice qué tan grave está el paciente, más no si es que va a requerir o no medidas de control de hemorragia. No sé si es que hay alguna otra pregunta. Doctor, muchas gracias. Me parece que estas son las inquietudes que ha tenido el auditorio referente a su conferencia. Agradecemos mucho por el tiempo brindado y el conocimiento prestado para esta hora de la noche. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes. Una buena noche. Igualmente, doctor, que pase bien.